Hola, está sorprendido el país político por la sorprendente declaración del expresidente César Gaviria Trujillo y más que su declaración, su apoyo, un apoyo que tiene prácticamente todos los visos de sumisión con las propuestas del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sorprende porque teóricamente en los últimos 15 años el expresidente Gaviria había mantenido una distancia con Álvaro Uribe, una distancia que llegó a tener inclusive dos incidentes que fueron públicos, como fue una llamada que tuvieron telefónica al final del gobierno de Uribe, donde Gaviria le dice textualmente: su gobierno es un asco. Y después, en la campaña presidencial del 2014, Gaviria públicamente en una plaza pública donde hacía campaña en favor de la reelección de Juan Manuel Santos, tilda a Uribe de mentiroso en varias ocasiones. En plena tarima pública grita: Uribe mentiroso, Uribe mentiroso, Uribe mentiroso. Pues como dicen que la política es dinámica, ¿no? Eso es una manera de esconder la politiquería. Hoy el expresidente Gaviria, un hombre que teníamos la idea de que era un liberal nato, ¿no? Un hombre que era un liberal nato. Pues hoy en día le rinde pleitesía al hombre más retrógrado de la historia de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Y plantea una alianza con Uribe dizque para el futuro del país, cuando en realidad lo que está demostrando César Gaviria y lo que está demostrando la alianza con Álvaro Uribe es que ellos dos son el reflejo de ese pasado nefasto que los colombianos no queremos repetir. Pero yo he dicho sorpresa y en el fondo no debería ser sorpresa. Y hagamos un poco de historia porque ustedes saben, todos los que me siguen, que este es un espacio de noticias en contexto. Entonces cuando las cosas no tienen contexto, entonces nos sorprenden todavía más. Yo voy a tratar de darles contexto para que vean que esa sorpresa de pronto no debería ser tal. César Gaviria y Álvaro Uribe formaban parte a finales de los años 80 del Partido Liberal Colombiano. Álvaro Uribe en esa época todavía no se le reflejaba su talante godarrio, aunque toda la vida en Antioquia han dicho que para godos los liberales de Río Negro. Ese es un eslogan político que en Antioquia se dijo toda la vida: para godos los liberales de Río Negro. Y pues con Álvaro Uribe se cumplió. Pero teóricamente Álvaro Uribe era un hombre liberal, formado en el Partido Liberal, al igual que César Gaviria. César Gaviria pereirano, líder de esa zona del Partido Liberal, un político joven, muy avesado, fue presidente de la Cámara de Representantes muy joven, hizo el primer gran debate sobre el tema del Palacio de Justicia, ahora que estamos en estos días conmemorando ese holocausto, y fue nombrado ministro de Hacienda muy joven por el presidente Virgilio Barco. Le fue muy bien en el Ministerio de Hacienda porque Gaviria era un experto en temas tributarios internacionalmente hablando, pero le fue también en el ministerio que el presidente Virgilio Barco lo nombró ministro de gobierno, y prácticamente Gaviria era el que manejaba el gobierno del presidente Barco, quien empezó a sentirse muy enfermo por diversas razones al final de su gobierno. Y Gaviria recuerda al país muy bien, que le dio un manejo entre mano dura y política al gran paro nacional que le organizaron a Virgilio Barco, y eso lo llevó a catapultarse ante la opinión pública como un potencial candidato presidencial. Sin embargo, como todas las encuestas daban a Luis Carlos Galán como el futuro presidente de Colombia, pues como que lo de Gaviria estaba ahí en salmuera. Asesinado a Luis Carlos Galán, el doctor Juan Manuel Galán, ahora también precandidato presidencial, hijo mayor de Luis Carlos Galán, tenía 17 años en esa época, nos sorprendió a todos en el cementerio central, en el discurso, en el sepelio de su padre, cuando dice que las banderas del nuevo liberalismo se las entrega al doctor César Gaviria.
el doctor César Gaviria había sido nombrado por Galán como su jefe de debate, pero no era un hombre del corazón del nuevo liberalismo. Había muchos otros líderes del nuevo liberalismo que habían acompañado a Galán, y algún día el doctor Juan Manuel Galán nos contará exactamente por qué se dio esa escogencia de César Gaviria para llevar las banderas de Galán. Pues claro, César Gaviria estaba en el momento exacto en que la vida lo iba a catapultar. Reemplazar a Galán le significaba prácticamente la presidencia de la República, como evidentemente así pasó. Pues bien, montado César Gaviria en el poder, unido el Partido Liberal con él, César Gaviria arranca un gobierno donde lo que nos prometió, recuerdan ustedes el discurso de él en la Plaza de Bolívar, dijo: colombianos, bienvenidos al futuro. Una frase que cualquier politiquero puede decir. Sin embargo, en el caso de Gaviria hay que decir que sí realmente el país tuvo un futuro diferente, en algunas cosas para bien, en otras para mal. Ahí es donde entra la figura de Álvaro Uribe Vélez. El entonces senador se convierte en un líder de muchos de los proyectos bandera del gobierno de César Gaviria. Básicamente dos que siguen siendo polémicos. Una, la reforma a la seguridad social, la famosa Ley 100, que finalmente sacó adelante como ponente Uribe. Esa Ley 100 que hoy en día es tan polémica porque hemos visto los problemas que ha tenido, sobre todo en la salud, pero también Álvaro Uribe Vélez fue el ponente final de la amnistía al M-19, que le permitió, entre otras, al actual presidente de la República, Gustavo Petro, reincorporarse a la vida civil. Entonces, el contubernio entre Gaviria y Uribe no es de ahora. Ellos eran liberales, por lo menos liberales de matrícula, porque obviamente Álvaro Uribe de liberal jamás ha tenido nada, pero Gaviria sí. Y por eso duele mucho, impacta mucho, que hoy en día, en una desesperación por no tener cuotas burocráticas, porque no pudieron conciliar con Petro la alianza que hicieron al principio del gobierno de Petro, entonces en esa desesperación burocrática de no tener burocracia, porque ese es el tema de fondo, la burocracia, entonces César Gaviria está invitando a los liberales a que le tiendan la alfombra y se le arrodillen a Álvaro Uribe Vélez. Una cosa muy delicada, una cosa muy grave, porque en medio del pésimo gobierno que ha hecho Petro en la mayoría de frentes, no en todos, pero infortunadamente en la mayoría le ha dado un manejo equivocado, aun cuando ha tenido buenas intenciones, pero ha tenido un manejo equivocado. Lo peor que le puede pasar al país es irse otra vez al otro extremo. Lo que está proponiendo César Gaviria como un liberal que debería estar liderando el centro, ¿no?, es que se va a la extrema, es que intenta darle el Partido Liberal a un hombre que le dio la espalda al Partido Liberal para liderar el proyecto más retrógrado, más reaccionario de la historia de Colombia, el proyecto más godo de la historia de Colombia, que ha liderado Álvaro Uribe Vélez. Así originalmente se hubiera matriculado como un liberal. Toda la vida fue un falso liberal. Entonces no nos extrañemos de la amistad entre Gaviria y Uribe, porque viene desde cuando militaban en el Partido Liberal, pero lo que hoy en día sorprende es que César Gaviria, sabiendo lo que ha pasado en el país en los últimos 25 años, sabiendo como él supo que el gobierno de Uribe fue un asco, porque él lo dijo, y sabiendo que Uribe le ha mentido al país como le ha mentido, él nos proponga ahora que nos unamos con el expresidente. No hay derecho, señor César Gaviria Trujillo. Bienvenidos al pasado. Soy Germán Cárdenas González y esto es Ger Cargo, noticias en contexto.